Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy estamos en el segundo día del Foro Madrid en Asunción, Paraguay. Hoy estamos con el congresista y vicepresidente del Congreso de Perú, Alejandro Cavero. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, encantado de estar en Libertarian Times. Un gusto tenerte. Primero quiero empezar con Perú. Ustedes hablaron de que están en una situación relativamente complicada con la nueva presidente. ¿Nos podría contar un poco más sobre Perú, ya que mucha gente no se enfoca tanto en su país? Mira, creo que el Perú ha tenido uno de los procesos más exitosos de la región de resistencia frente a la izquierda, frente al chavismo internacional y frenando un intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que hoy día además está siendo enjuiciado y está preso por haber intentado romper el orden constitucional. Como consecuencia de eso, el Perú ha pasado un proceso de sucesión constitucional y ha colocado a quien era la vicepresidenta de Pedro Castillo en el poder, la señora Dina Boluarte, que llegó evidentemente apoyada por las fuerzas de derecha en un respeto a la Constitución y a las instituciones. Este gobierno de la señora Boluarte ha sido una decepción, ha sido un fracaso total, porque ella no tiene ni las convicciones de un libertario de derecha, ni tampoco tiene las convicciones de un izquierdista, porque es una señora muy pragmática, ¿no? Y una señora que además ha transformado su gobierno en una frivolidad absoluta, en una desconexión de los problemas cotidianos del Perú. Y eso evidentemente en las elecciones que tiene el país el próximo año va a sopesarse mucho el rol que ha tenido la derecha en sostener o no sostener a la señora Boluarte, que además es una de las presidentas más impopulares del mundo, tiene entre 2 y 4% de aprobación. Creo que el gran reto del Perú en este momento es lograr hacer entender a la ciudadanía que el haber sostenido un gobierno como el de la señora Boluarte por respeto a la Constitución y a las instituciones, no significa avalar esa mediocridad y esa frivolidad con la que están gobernando. Y es tratar de ir en las mejores condiciones posibles el 26 para recuperar las instituciones dañadas por estos dos presidentes, ¿no? Tratar de ver cómo reconstruimos la economía peruana, que ha sido una de las más exitosas en América Latina, una de las que más libertad económica ha tenido, menor inflación, menor déficit fiscal, mayor inversión, mayor crecimiento, mayor reducción de la pobreza. Todo eso que se fue frenando por Castillo y por Dina Boluarte, hay que recuperarlo, hay que volverlo a reimpulsar, en lugar que la izquierda busque utilizar la frustración que hay hoy día en la ciudadanía para pescar a río revuelto, ¿no? Exacto. Ustedes hablaron de que el Congreso está dividido en tercios, en uno de centro, uno de izquierda y uno de derecha. ¿Qué tan complicado es ser de derecha en el Congreso ahora en Perú? Mira, a ver, el Parlamento peruano efectivamente tiene una composición diversa, es un Congreso bastante fragmentado, hay hoy día 13 grupos políticos, y sin embargo, por ejemplo, cuando Pedro Castillo intentó hacer el golpe, fue un Congreso que no solo pudo vacarlo con 87 de 130 votos, sino que en general a la centro derecha la unificó la lucha contra Castillo por su radicalidad y finalmente por lo evidente de su plan totalitario, ¿no? Él quería una asamblea constituyente, quería controlar los precios, quería nacionalizar empresas, y el Parlamento estuvo muy unido frente a eso porque hizo una tarea de convencer al centro de unirse y plegarse a la derecha, ¿no? Obviamente hoy día, después de que Castillo ya no está, es más difícil mantener la unidad porque hay muchas diferencias respecto a cómo manejar o no el gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Que es un gobierno, como te digo, digamos, que sobrevive por el apoyo de algunos partidos de derecha, pero que no es un gobierno de derecha, ¿no? Es la continuación de un gobierno de izquierda mediocre, quizás no tan autoritario y destructor como el de Castillo, pero mediocre y de izquierda al fin y al cabo. Entonces, hoy día manejar efectivamente el Congreso es complejo porque requiere de mucho consenso, requiere de tener principios firmes y claros en la defensa de los cimientos económicos y liberales que tiene el Perú, que es la economía de mercado, la propiedad privada, la inversión privada, la iniciativa individual, que son los pilares que han hecho que el Perú sea próspero y que se han ralentizado y se han parado en los últimos años. Y ese consenso es el que hay que buscar recuperar, dando una propuesta amplia a la derecha. Creo que la derecha necesita en este momento, al menos en el Perú, no sé si será así en otros países de América Latina, pero me da la impresión de que también es así, amplia unidad, porque ahí donde la izquierda nos quiere dividir y partir, porque esa es la tarea de la izquierda, el expertise de la izquierda es dividir la sociedad, y sabe perfectamente que solo dividiendo a la derecha es cuando puede ganar.
Por eso nosotros tenemos que mantenernos hoy más unidos que nunca. Que ya no esté Castillo no quiere decir que podemos empezar a pelear, sino que al revés. Necesitamos construir un movimiento de amplia convocatoria, de amplia unidad, que restaure los cimientos del Perú y que permita avanzar al futuro. Sí, claro, la fragmentación es un riesgo muy grande en todos los países de Latinoamérica. Así. Bueno, cambiando de tema, el Foro Madrid se ha hablado mucho de una alianza entre Latinoamérica, los países de derecha de Europa y Estados Unidos. ¿Crees que eso no es solo posible, sino necesario para preservar el occidente? Absolutamente. Creo que los países latinoamericanos, que además hoy día tienen un renovado protagonismo en Estados Unidos con un secretario de Estado latino, y además con una nueva relación con respecto a Hispanoamérica, que además en el Foro de Madrid se ha promovido y se ha acrecentado esa idea de unidad hispanoamericana, hoy día reforzada en su alianza con Estados Unidos. Y esta ola de gobiernos libertarios como el de Javier Milei, o bueno, aquí en Paraguay, que siempre ha sido un bastión de la derecha en América Latina, o el hecho de que el Perú haya podido resistir al embate de Pedro Castillo, el hecho de que en Brasil se esté dando la lucha también, ¿no? En Venezuela seguimos muy atentos y muy firmes a lo que pueda ocurrir. Nos ha dado esperanzas esta operación en la Embajada de Argentina. Creo que hay que mantenernos unidos como continente, entender que solo unidos podemos enfrentar a los ataques de esta izquierda radical, comunista, autoritaria, que va a volver, que está buscando volver permanentemente, ¿no? Y que no debemos permitir que eso ocurra, y la única forma de evitar que eso ocurra es comunicándonos entre nosotros. Lo que pasa en un país, aprender de lo que ellos pueden haber hecho bien o mal en una circunstancia, y solamente unidos, comunicados, coordinados en todo el continente, vamos a poder ser exitosos, ¿no? Ustedes tienen unas elecciones el próximo año en Perú. ¿Qué esperan de las elecciones? Mira, yo espero que el Perú pueda retomar ese crecimiento con un nuevo impulso, ¿no? Perú ha sido uno de los modelos de crecimiento más exitosos de la región por los últimos 30 años. Gracias, como te decía, a una constitución liberal con cimientos macroeconómicos muy sólidos que nos ha permitido crecer, tener un déficit fiscal bajo, tener una deuda baja, reducir la pobreza y muchas otras cosas muy importantes para el Perú, que se ha ralentizado y que ha creado efectivamente una suerte de piloto automático en el Perú, del cual tenemos que salir. Porque la única forma de que el modelo vuelva a tener legitimidad frente a la gente, el modelo de libertad económica, es que vuelva a dar resultados en la gente. Y necesitamos que ese modelo vuelva a dar resultados de la mano de un Estado que te simplifique la vida, que no sea un Estado elefantiásico, burocrático, inoperante, sino que sea un Estado eficiente, que te arregle los problemas. ¿Y qué es lo que hemos perdido por estos gobiernos inoperantes de la izquierda que hemos tenido en Perú y bueno, en otros países de América Latina también, que han ido deslegitimando el modelo frente al ciudadano, el modelo de libertad económica frente al ciudadano, no por la libertad económica per se, sino porque el Estado se ha vuelto más bien el obstáculo al crecimiento ciudadano y no el impulsor o no el simplificador. Y eso tenemos que cambiarlo. Ese es el principal reto del Perú, porque si el Perú no sale en esta elección del piloto automático en el que ha estado los últimos 10 años y no le da un nuevo impulso a ese modelo económico que ha sido tan exitoso en el país para pasar ese auto, digamos, de piloto automático a ponerle cuarta y quinta al carro y avanzar más rápido, es ese momento, si esa frustración se prolonga, es cuando la izquierda más va a poder cosechar de esa frustración y de ese caos. Y eso creo que es lo más peligroso para el Perú y para América Latina, ¿no? Sí, claro, el Estado debe ser el que le dé la libertad a la gente, no el que los controle. El que le permita al ciudadano, el que no sea el obstáculo del ciudadano, sino el que, como decía el Premio Nobel de Economía Ronald Coase, reduzca costos de transacción en la economía. El Estado está para reducir costos de transacción, no para aumentarlos. Y creo que ese es el espíritu con el que tenemos que hacer las reformas en el Perú, reformas de segunda o tercera generación, que con los pilares que tenemos en el Perú, que para mí son muy sólidos y muy importantes, construir ese segundo o tercer piso que son fundamentales para continuar en la senda del modelo de libertad económica que se implantó en los 90, ¿no? Y que ha sido muy trastocado y muy atacado por la izquierda y que nos toca recuperar y relanzar, reimpulsar, ¿no? En otros países han tenido que destruir un sistema socialista, Argentina, por ejemplo, destruir un sistema socialista para recién instaurar
un sistema de libertad económica, es lo que hizo el Perú en los años 90. Perú tiene ya 30 años con ese modelo. Entonces la izquierda lo que hizo es tratando de atacarlo, de desprestigiarlo, de deslegitimarlo, de colocarle regulación que asfixia a la gente, para quitarle a la gente la esperanza en ese modelo. Y lo que tiene que hacer la derecha es recuperar esa esperanza, relanzar ese modelo, ¿no? Decirle a la gente, este modelo es el modelo que te ha sacado de la pobreza y que va a seguir sacando a la gente de la pobreza. Y ese es un reto más difícil, más complejo, ¿no? Pero que requiere, como volví a decir, unidad, claridad en la doctrina, claridad en las ideas y mucha convicción y lucha contra la izquierda internacional, ¿no? Sí, lo dijiste con mucha claridad. Creo que ese es un muy buen momento para terminar la entrevista. Muchísimas gracias, te agradezco mucho y mucha suerte en Perú con las elecciones. Gracias y éxitos en Argentina con las difíciles reformas que tienen que hacer ustedes. Muchas gracias. Gracias.